buenas tardes. Bienvenidos a esta sala María de Maeztu de esta Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Mi nombre es Lucía Sala y soy la directora de la Fundación. Y me decía Carlos, tienes que decir la bienvenida y tal. Y digo, bueno, pues lo hago. Pero es un poco raro dar la bienvenida a alguien que es tan de la casa o más que yo misma, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, no quería dejar de decir, al menos que para nosotros, para los que conformamos ahora mismo el equipo directivo de esta casa y el patronato de esta casa, es un día especial que se presente el libro de Carlos Malamud, porque no se puede entender la historia de esta fundación sin la figura, sin la personalidad, sin la investigación y el estudio riguroso de América Latina de Carlos Malamud, ¿no? Él ha formado parte de la conformación de esa y creación del Instituto Universitario de Investigación, Ortega y Gasset en origen, hoy Ortega Marañón, y como decía, pues no se entiende, ¿no?, toda la parte de estudios, de investigación de América Latina sin la figura de Carlos. Yo no les voy a presentar a Carlos Malamud, a todos ustedes, pues que le conocen muchísimo mejor que yo, y por lo tanto simplemente quería darles la bienvenida y darles las gracias a Carlos y a quienes conformáis este debate de esta tarde por traer hoy la presentación de este libro, por elegir este lugar de encuentro, de diálogo, de generación de conocimiento, lugar de pensamiento, que aquellas personas que en su momento, en origen, fueron capaces de pensar que era necesaria en España, en la España de entonces, un lugar donde la investigación, el pensamiento, la academia sean capaces de reunirse, de pensar conjuntamente y de crear programas de formación y del ámbito académico del máximo nivel, pues hoy vuelvan aquí a presentar una publicación como esta, que realmente es casi el resultado de una trayectoria vital y de una línea de estudio rigurosa y excelente como la que representa Carlos Malamud. Por lo tanto, simplemente darles la bienvenida. Gracias y gracias, Carlos, por volver a la que es y será siempre tu casa. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, me parece que yo empiezo. Yo soy periodista, con lo cual le he pedido a Carlos que me permita ejercer mi oficio, que es un oficio que más o menos empezó a ser más o menos fructífero en la España de Franco y se fue consolidando como parte de un periódico muy importante, al que yo quiero mucho, que es el periódico El País. Cuando iba naciendo el periódico El País, las noticias que nos llegaban a Inglaterra, donde yo era corresponsal, y las noticias que llegaban al mundo tenían que ver con la patria de Carlos y con los hechos que ocurrían en la patria de Carlos, que en cierto modo es nuestra patria. Yo me crié en el Puerto de la Cruz y allí había un personaje que se llamaba Edmundo A. Essedin del Ródano, que era una persona extraordinaria que tenía la virtud de ser argentino. Y él nos enseñó a querer a la Argentina. Era el año 1973, más o menos. Luego vinieron las noticias de Argentina. Ahí hay un amigo, que es pintor, José Luis Fajardo, que estaba en la Argentina cuando ocurre la primera alarma. Y a mí me gustaría empezar, Carlos, preguntándote por dónde estabas tú, qué hacías tú cuando las primeras alarmas. Depende de dónde se sitúen las primeras alarmas, ¿no? Pero si las primeras alarmas se sitúan en 1972, principios de 1973, yo estaba cumpliendo, como se dice entonces, se sigue diciendo ahora, con mi compromiso con la patria. Yo estaba haciendo mi servicio militar en uno de los primeros regimientos argentinos, el regimiento de infantería
Y la verdad que Pero tiene buena voz. siguen los tiempos convulsos. Y la verdad que no fue una experiencia sencilla, debo reconocer. La violencia guerrillera estaba en auge. La posibilidad de que el cuartel fuera objeto de algún atentado estaba ahí, con lo cual la situación no era sencilla. Tuvimos que salir a la calle en tareas de represión un par de oportunidades al menos. Nos tocó salir también cuando fue el primer regreso de Perón en el año 72, en noviembre del 72. Un día lluvioso como pocos y muy frío. Y cuando fueron las elecciones del 11 de marzo del 73, estaba en el cuartel y a la noche, durante el escrutinio, me tocó una tarea sumamente delicada que era cuidar un teléfono. Es decir, estaba sentado delante de un teléfono, a mi lado había otro conscripto también cuidando otro teléfono. Mientras el teléfono no sonara, estaba todo tranquilo. Si el teléfono sonaba, suponía que había problemas y que había que salir a la calle a reprimir. Esa noche, avanzado el escrutinio, cuando ya el triunfo de Héctor Cámpora era total, absoluto, creo que era Balbín el candidato que se oponía a Cámpora, reconoció la derrota. Y instantáneamente, yo no, en ese entonces no era peronista, poco tiempo después sí lo fui, poco tiempo después dejé de serlo, pero era el aire de los tiempos. De repente, instintivamente, me abrazo con el otro chico al que no conocía de absolutamente nada, y justo en ese momento entra el jefe de la compañía, el capitán. Me dice: Malamud, no sabía que usted era peronista. Y yo le digo: mire, no es lo que parece. A partir de entonces el tiempo político se acelera, la posibilidad de tomar el cielo por asalto se hace cada vez más real. Vivíamos en una especie de ensoñación colectiva. Hay que decirlo también, fogoneado por algunos con pocos escrúpulos. Algunos siguen instalados en Barcelona, por ejemplo. Hay uno muy notorio. Sumamente notorio, sí. Y a partir de entonces el momento político se aceleró. Estás contando lo que te pasó esa noche, por así decirlo. Ahora que lo cuentas en libro, en este libro que a mí me parece un libro impresionante, como una crónica triste, de una época triste de Argentina, ahora lo has escrito en este libro, pero dentro de ti, ¿cómo ha sido la escritura? Dentro de ti, ¿cómo te sientes tú como argentino, que además se vino después pronto hacia España, como argentino, como ciudadano, pero como persona, antes del libro, ¿cómo te has sentido a ti? ¿Te has sentido tú respecto a la Argentina? Mira, o sea, este libro, como bien dices, tiene mucho de autobiográfico, pero intenté que esa parte de mi biografía no se trasladara al libro. Si intenté tomar, en la medida de lo posible,
una cierta distancia de los sucesos ocurridos, con el fin de poder transmitir más claramente mis pensamientos, ¿no? Y sobre todo, no solamente mis pensamientos, sino mi balance de lo que fue ese periodo tan convulso de la historia argentina. Yo creo que lo definías muy bien con ese adjetivo que has empleado de triste. La verdad que si hay algún saldo, aparte de toda una serie de adjetivos sobre lo ocurrido, el de tristeza es sumamente adecuado. Entonces, ¿cómo me sentí? Pues me sentí confrontado con mi propio pasado. Me sentí intentando dar o hacer un balance, intentando rescatar algunos hechos importantes de ese pasado, partiendo de una paradoja que me parece bastante incomprensible, y es el hecho de que Argentina fue pionera en todo el proceso de juzgamiento de los responsables de las brutales vulneraciones de los derechos humanos. Cuando en Argentina se juzga a las juntas, previamente el presidente Alfonsín, a los pocos días de asumir el cargo, forma la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas. La CONADEP, un año después, menos de un año después, presenta su informe, el Nunca Más, que va a servir de base para el juzgamiento de las juntas. Se juzga a las juntas, se las condena. Pero, sin embargo, esto que no pasa con la misma intensidad ni con la misma velocidad en otros países de la región, a día de hoy muchas de esas heridas permanecen abiertas. Y eso es bastante, es bastante incomprensible, aunque en el fondo es bastante comprensible. ¿Cuál es la que duele más? Una de las cosas que más me dolió personalmente fue la negación que hace Néstor Kirchner de la labor de Raúl Alfonsín en su intento complicado, trunco por otro lado, de juzgar a los militares. Cuando, después de hacer descolgar en el Liceo Militar los cuadros de Videla y de otro presidente, de otro general que había sido presidente, y acto seguido saca un comunicado pidiendo perdón al pueblo argentino porque ningún gobierno precedente se había manifestado de esa naturaleza, me pareció un acto de una mezquindad, de una ruindad absoluta. Pero que un acto que, paradójicamente, estaba abriendo las puertas de todo lo que iba a venir después. Y de esa utilización del tema de los derechos humanos que iba a conducir a que esas heridas a las que me refería antes aún sigan abiertas. Todo el cono sur estaba, digamos, on fire. Es muy impresionante cómo tú relatas todo lo que pasaba en Chile, en Uruguay, en todas partes. ¿Quién puso, digamos, la espita para que eso fuera casi un desfile de máscaras horribles? Bueno, ese aquelarre viene facilitado por la llamada doctrina de la seguridad nacional. Ahora, en contra de lo que se asume generalmente, la doctrina de la seguridad nacional no es una invención de Estados Unidos.
es una creación básicamente de los estados mayores del ejército brasileño y del ejército argentino. Y a ese aquelarre se suman otros ejércitos, otros estados mayores, en un clima convulso, un clima posterior a la Revolución Cubana, un clima donde el temor durante la Guerra Fría de que nuestros países sean conquistados por el comunismo estaba ahí sobre la mesa. De alguna manera parto de una idea que cuando estaba en esta casa, Lucía antes se refería a mi paso por esta casa, insistía mucho a los estudiantes y era la comparación. Si uno se centra en un problema únicamente sin tener en cuenta lo que pasa alrededor, lo que pasa en otros lados, intentando ver qué hay de original y ver qué hay de diferente, pues se equivoca. Entonces, yo creo que si algo intenté rescatar precisamente es eso. Hubo sufrimientos y también anécdotas. Hay una anécdota que es la visita de a Videla por parte de dos grandes escritores argentinos. Salió siempre la figura de Borges como el dócil. Sin embargo, hay en tu libro la referencia a que Borges firmó con otros amigos suyos una de las cartas que se escribió a Videla para pedirle clemencia con respecto a personas que estaban siendo saheridas. ¿Me podrías decir cómo fue la vida de estos dos grandes personajes con respecto a esta historia? Borges y Sábato. Y Sábato. Pues fue contradictoria, que como no podía ser de otra manera. En realidad, si uno le pide coherencia a un escritor, se equivoca. Si uno le pide coherencia a un personaje histórico, se equivoca. Como si es lo mismo que nos pide coherencia a nosotros, es decir, que estamos llenos de contradicciones. Claro, es decir, cada uno de los dos tuvo momentos de mayor cercanía a la dictadura y de mayor distancia a la dictadura. Sábato encabezó la comisión que llevó a cabo el informe del Nunca Más. Pero Sábato también apoyó la aventura militar de las Malvinas, algo que a Borges no se le hubiera cruzado por la cabeza en toda su vida. Inclusive, Sábato apoya, no solamente, Sábato era muy nacionalista, Borges no, pero Sábato sí. Entonces, Sábato apoya el desempeño argentino en el Mundial de Fútbol. Y Sábato apoya la causa popular que hay detrás de Malvinas. Y Borges, muy irónicamente, a las manifestaciones de Sábato de que eso era parte de un nacionalismo sano y que había que rescatar el valor del fútbol, no recuerdo la cita exacta, pero le contesta algo así como: ¿para qué queremos el fútbol si con el dulce de leche y las medialunas nos bastan? Muy Borges. Muy totalmente. Nunca Más fue, por así decirlo, un eslogan que después entra con Estrasera, y tú lo señalas. ¿Nunca más? ¿Ha sido nunca más? De momento, afortunadamente, sí. ¿El eslogan era una incitación a que en efecto fuera nunca más o ya era nunca más? Era una incitación a que fuera. Es decir, cuando
la CONADEP elabora y presenta su informe, el tiempo era muy revuelto. La posibilidad de un tejerazo en Argentina no era descartable en ese momento, y de hecho las posteriores asonadas de los Carapintadas con Seineldini, Aldo Rico, etcétera, estaban ahí. Pero, es decir, si por nunca más entendemos que el rumbo de la democracia argentina se va a volver a quebrar, el nunca más ha sido efectivo hasta ahora. Si por nunca más entendemos que no va a haber en Argentina una vulneración sistemática de los derechos humanos, también eso se ha cumplido. Ahora que la democracia argentina está en una fase incierta, con miles de amenazas que se ciernen sobre ella, pues bueno, he hecho mano otra vez de la comparación y no es algo exclusivo de Argentina, sobre todo si miramos en dirección al gran amigo y socio del presidente argentino Javier Milei. Confieso que escribí como, 47 asuntos, pero voy a hacerte el último, que tiene que ver con un joven que se entera, por cualquier motivo, de que llega Perón a Argentina. De hecho, otro joven, más o menos de tu edad, está en Tenerife visitando a la familia de la mujer con la que se iba a casar. Y la televisión que estaba puesta muestran a un periodista español entrevistando a este hombre, a Perón, cuando empieza el telediario. Perón llega allí, tú estás allí, y eres un muchacho de 21 pico de años o algo así, ¿no? O menos. 22. 22 años. ¿Qué te llevó y qué te llevaste de ese día? ¿Qué me llevó a estar en Ezeiza ese día? Pues todo ese ambiente prerrevolucionario que se vivía, la posibilidad de alguna manera de vivir un momento histórico. Es decir, Perón volvía a Argentina en loor de multitudes, pero lo que me llevé fue una gran frustración, un gran dolor. La mayor parte de la jornada la pasé cuerpo a tierra, tendido sobre el suelo, mirando al suelo. Se suponía que pasaban balazos cerca, no me enteré. Sí, sabía que estaba pasando algo grave, pero no tenía idea de la dimensión de lo que estaba pasando hasta que llegué a mi casa por la noche y ahí sí pude tener una visión global de lo que estaba ocurriendo. Y también la constatación de que lo peor estaba por llegar, como efectivamente ocurrió. He notado por tu reloj que tengo 2 minutos más. Y los 2 minutos tienen que ver, uno con Isabelita y otro con 2 fechas, 1973, 1983. Con respecto a Isabelita, yo tenía unos amigos que eran amigos a su vez o parientes de la hermana de Franco. Y la hermana de Franco era muy amiga de Isabelita. Entonces yo estaba un día en su casa, en la casa de estos amigos, y yo tenía ganas de ir al baño. Y salió del baño Isabelita. Mi única intervención con... Vaya cruce.
Pero Isabelita, ¿qué papel jugó Isabelita? ¿Qué papel juega en la historia? ¿El de la tristeza o el de del miedo? Hablamos antes de Cámpora, el breve, podríamos decir, Héctor Cámpora el breve, está de presidente pocas semanas, mes y medio aproximadamente, lo hacen renunciar, se convocan nuevas elecciones y después de un intento fallido de armar una fórmula de concertación nacional presidida por Perón y secundada por Balbín, es decir, los dos enemigos perpetuos reconciliándose. Finalmente esto no es posible por diversos motivos y se arma en el peronismo la fórmula Perón-Perón. Es decir, Juan Domingo Perón de candidato a presidente, María Estela Martínez de Perón, Isabel o Isabelita, candidata a vicepresidente. Si el mandato presidencial de Perón, Juan Domingo, hubiera concluido normalmente, el rol de Isabelita hubiera sido el de una actriz totalmente secundaria. Sin embargo, el 1 de julio del 74 muere Perón, muere el general Perón, e Isabel Martínez asume como presidenta. Cuando todos pensaban que iba a ser una gestión, bueno, una faena de aliño, que dirían los taurinos, se equivocaron. Quiso tener un rol protagónico y la verdad que su gestión fue manifiestamente olvidable. Al principio de su mandato, uno de sus primeros ministros de Economía, porque tuvo varios, Celestino Rodrigo, ejecuta un plan de ajuste brutal, ordena una devaluación de caballo, congela los salarios, pero aumentan los precios de una manera brutal, los precios de los servicios públicos, de los combustibles se disparan, inflación, movilización sindical. Y a todo esto hay que añadir otro factor, y es que el gobierno de Isabel Perón, de Isabelita, es totalmente incapaz de frenar la escalada de violencia que está teniendo lugar. Entonces, echa mano a dos recursos. Por un lado, el paramilitarismo, se crea la AAA, y por otro lado abre la puerta a la participación de los militares en la represión. Y eso va a ser clave en el futuro que vendrá a partir del 24 de marzo. Y ahora viene el futuro de ellos dos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú te sientes Después. aquí? No, quédate. ¿Sí? Bueno, anda. Más cerca. Eso es. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer comentar este libro. La primera cosa que diría es que agradezco al editorial por haber sacado a Carlos del siglo XIX, porque tiene mucho que decir sobre el siglo XX también. Y yo leyendo el libro, como Juan, cuando había el golpe, yo estuve en Londres, me acuerdo vividamente yendo al Electric Cinema en Portobello Road, en los grandes viejos tiempos de Notting Hill, para ver La Hora de los Hornos, este documental de Fernando Pino Solana. Pino Solana.
que me impactó muchísimo. Después me di cuenta que había mucho de propaganda en esa película, pero era una propaganda muy efectiva, ¿no? Y me quedó conmigo, digamos, ¿no? Y lo recordé leyendo este libro. Pero Carlos no es ni de propaganda ni de mitos. Y uno nunca adivinaría leyendo el libro las experiencias personales que él acaba de contar a Juan Cruz, porque es un libro de un historiador muy riguroso, un historiador que está muy empeñado en desmitificar la historia. Y hay muchos mitos alrededor de la dictadura argentina y su legajo, ¿no? Pero primero hay que resaltar que esto era uno de los periodos más tenebrosos en la historia, no solo de Argentina, pero de América del Sur. O sea, América Central tristemente rivaliza en eso, pero para mí era el régimen más cruel, más asesino de las dictaduras, por un lado. O sea, Argentina es un país entrañable que nos enseña mucho, pero exagera mucho en todo, ¿no? Y exageró en su dictadura y exageró en su guerrilla también. Los montoneros y el ERP. Guerrilla alucinada, irresponsable, ¿no? Que según Carlos llegaron conjuntamente a tener en su momento pico 3.000 militantes armados. No era poca cosa. Y por otro lado había estas fuerzas armadas que, como Carlos acaba de decir y explica en el libro, habían adoptado la doctrina de seguridad nacional y también, y eso para mí era una novedad que aprendí en el libro, se había influenciado mucho por las prácticas de la organización de la armée secreta francesa en Argelia. Y para hablar de otra película, si han visto la batalla de Argel, de Pontecorvo, muestra la forma en que las fuerzas francesas usaron estas fuerzas paralelas de represión fuera de la estructura de mando, fuera de cualquier accountability, ¿no? Para sistemáticamente torturar y secuestrar y torturar y desaparecer. Y así fue. Entonces, se llega al golpe, como Carlos explica, porque nadie quería la democracia en Argentina. Y esa es la tristeza y la tragedia. Ninguna fuerza política, ¿no? Como explicas, Perón había sido un dique de contención contra el caos, digamos, pero Perón muere. Pero Perón también había sido muy irresponsable en cultivar a los agentes del caos por ambos lados, ¿no? Y los militares ya estaban en su plan de seguridad nacional y la guerrilla quería agudizar las contradicciones en la famosa frase de la izquierda radical de los años 70. Y Mario Santucho, el líder del ERP, da la bienvenida al golpe diciendo que lleva a una etapa de guerra civil abierta, era su frase, que es lo que quería. O sea, una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Entonces, entra esta dictadura de las Fuerzas Armadas lleno de contradicciones. O sea, promete una revolución de orden y autoridad y una vuelta a los valores cristianos y occidentales en su frase. Y procede a actuar con una degradación moral absoluta, sin ningún sentido de humanidad, ¿no?
y rompe todas las reglas de la conducta humana decente básica, ¿no? Y por otro lado, se proyecta como unas fuerzas armadas monolíticas, pero pronto se meten en unos líos internos inmensos, ¿no? Entre duros y moderados, entre las ramas distintas de las fuerzas y entre comandantes individuales, y usan esas armas moralmente degradados en su conducta normal. O sea, se llegan a secuestrar a empresarios que no tienen nada que ver con la guerrilla para apropiarse de sus bienes en forma ilícita, ¿no? Y estaba lleno de contradicciones también en la política económica, ¿no? Que nombran a Martínez de Hoz, neoliberal aparente, y se procede a una serie de, bueno, en vez de reformas coherentes, una serie de políticas erráticas, porque contra la propaganda de gente, por ejemplo, por nombrar un nombre, Eduardo Galeano, los militares no son normalmente neoliberales, los militares de América Latina. Y pronto los militares empezaron a empujar para políticas por su propio interés. Entonces llega un despilfarro, sobre todo con la Organización Mundial, en el gasto militar. Y un dato en tu libro, la deuda externa en los 7 años de la dictadura sube 6 veces. O sea, ¿qué tal neoliberalismo, ¿no? Y bueno, entonces, si la dictadura tenía elementos en común con los otros en América del Sur, pero era más exagerado y en alguna forma sui generis en su calidad de actuación, el grado de su actuación más bien. También la salida a la democracia era sui generis en Argentina, porque era por la derrota de la aventura militar de Galtieri en las Malvinas. Y bueno, esto no es el momento para discutir si las Malvinas son argentinas. No tengo ningún problema en pronunciar la palabra, la determino. Pero también me hizo pensar que si hoy día se presenta eso, ¿el gobierno de Trump apoyaría una agresión militar argentina en las Malvinas? Puede que sí, ¿no? Y bueno, entonces en la salida emerge la gran figura de Raúl Alfonsín, que si el libro tiene un héroe es Alfonsín, y con razón, porque los argentinos tenían la suerte de elegir, de tener un Alfonsín a quien elegir, ¿no? Claro que fracasó en el manejo de la economía, pero era un hombre de un estatus moral admirable cuando el país necesitaba eso. Y bueno, tú ya has hablado de su valor en organizar los juicios, en el espanto de la negación kirchnerista de ese acto. Y para hablar de una tercera película, o sea, ese valor de Alfonsín y esos juicios están grandemente retratados en la película 1985, ¿no? Entonces, ¿qué son los legajos de este episodio en Argentina? Carlos ya los ha resumido, creo que. A pesar de todas las turbulencias y dificultades, la democracia argentina sigue de pie. Y sigue de pie incluso hoy día, a pesar de todo, ¿no? En sus fundamentos, ¿no? Y por otro lado, tristemente, ha faltado una autocrítica tanto por los militares y sus simpatizantes, que incluye la
la vicepresidenta actual en Argentina, que siguen negando la escala de la represión, que no eran excesos, que era intrínseco a la represión, los crímenes de lesa humanidad. Y también falta una autocrítica por el lado de la guerrilla, ¿no? Que a diferencia de lo que pasó con la izquierda chilena en los años 80, y no ha habido esa autocrítica. Y como nota de pie de página, me parece una aberración que mientras que estos generales geriátricos siguen en la cárcel en Argentina, Firmenich, el líder de los montoneros, ha pasado bastantes años enseñando tranquilamente en universidades públicas en Cataluña y está descrito en Wikipedia como un político argentino, cuando, como Carlos indica, él fue responsable por atentados terroristas como una bomba en una caserna que mató a 80, 70 policías, si bien me acuerdo, por ahí, que es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces, ahí termino, solamente con un comentario final, que tal vez es el aspecto más polémico para argentino del libro, que es el tema de los desaparecidos y su número. Carlos, como el historiador riguroso que es, revisa toda la evidencia y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Él lo ha hecho mucho más a fondo que yo, pero yo he intentado hacerlo y llego a la misma conclusión. La idea que eran 30.000 y era un genocidio es simplemente falso. Eran a lo más 10.000. Esa es la evidencia, ¿no? Que es suficientemente horroroso, pero hay una diferencia en ese orden de magnitud, hay una diferencia política significativa, ¿no? Y me deprime cuando veo a la BBC, a El País o lo que sea, repetir como si fuera verdad la cifra de 30.000, cuando no es verdad, ¿no? Entonces, es tan importante, si realmente va a haber una nunca más, para siempre, que uno aprende estas lecciones de la historia. Muchas gracias. Bueno, yo vine a hablar como umbral del libro, no de mi libro, pero sí del libro de Carlos, que me he leído con muchísimo interés. Lo primero, agradecerle a él por haberme invitado a participar de este evento con gente tan interesante y sobre todo en este lugar, que para mí es un lugar muy especial porque casi todo lo que sé de docencia e investigación lo aprendí en esta casa, que fue mi casa durante muchos años. Yo voy a empezar seguramente por una cosa que puede parecer media tonta, que es la edición del libro. Porque me parece que en estos tiempos virtuales en que lo único que tenemos, la única materialidad es la pantalla, yo cuando veo un libro tiendo más que nunca a ver la edición, la letra, la caja, la portada. Y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención y que me gusta mucho, me parece que es una originalidad del libro y me parece que anticipa otros hallazgos del libro, que es el subtítulo. Lo de Sur, Paredón y Después, que es parte de un tango, donde, por supuesto, el paredón del que hablaba el tango era otro distinto, pero que en esa ironía que utiliza Carlos me parece que es muy interesante lo del subtítulo. Voy a hacer una exposición, yo había preparado una exposición mucho más larga, creo que la voy a reducir bastante, pero sobre todo con tres, digamos, capítulos principales para poder ordenar un poco y dar sentido a lo que voy a decir. La primera son las características del libro, sobre todo las características formales. El fondo hacia la forma, no queda ninguna duda que somos transmisores de muchas cosas, de conocimiento, de memoria, con lo cual fijarse en el fondo, fijarse en la forma, quiero decir, es interesante. En segundo lugar, voy a puntear, porque no da tiempo y porque tampoco quiero abusar de la paciencia de los que están hoy aquí, voy a puntear un poco algunas de las provocaciones que el libro plantea y con las que yo no siempre estoy totalmente de acuerdo. Y en tercer lugar, voy a hacer una especie de cierre donde digo cuál es, a mi juicio, el aporte fundamental.
y más importante del trabajo. Y la razón por la que creo que ustedes tienen que comprar el libro y leerlo, que en parte es por lo que estoy aquí. Yo creo que se trata de un libro ponderado, es un libro muy bien escrito, es un libro rico y bien estructurado y es un libro generoso. Claro, ponderado puede parecer que estoy hablando de un libro con una posición tibia. No, es un libro equilibrado. Y en un mundo en el que pasamos del insulto al halago fácil, me parece que la ponderación es un gran valor. Es un libro que está muy bien escrito, se lee con muchísimo placer, es fluido y está salpicado de imágenes. Ya se habló aquí de grandes escritores, pero está salpicado de imágenes y comentarios muy oportunos, como los siempre solemnes comentarios de Sábato o los irónicos, siempre irónicos y ocurrentes comentarios de Borges sobre el fútbol, que realmente son imperdibles. Yo creo que no es fácil organizar todo este material con esta cantidad de datos y de atrocidades sin que se provoque espanto o provoque aburrimiento en el lector o la lectora al segundo capítulo. Es un libro rico. Mientras lo leía, por esta cosa un poco carácter de investigador que tengo, ¿no? Soy investigadora, intentaba encontrar algún acontecimiento que se le hubiera escapado, que se le hubiera olvidado y que fuera importante para comprender este periodo. Y solo encontré 2 apuntes muy al margen que no hacen para nada al libro al completo, ¿no? Porque es una crónica muy completa, desde una descripción detalladísima de todo el aparato burocrático del gobierno militar que arrasó a 2 generaciones de argentinos y de argentinas, lo consideremos o no genocidio, eso es parte de la discusión, hasta el asesinato de Noemí de Molfino, que es un capítulo poco conocido en Madrid en 1980. Tal vez el único apunte que yo te haría, que se podría ampliar, es la dimensión internacional de la dictadura, ¿no? Donde hablas, por ejemplo, de la logia Pedúe, del Banco Ambrosiano, de los contactos en Bolivia con los ex jerarcas nazis, de los vínculos con Somoza en Nicaragua, con la secta MUN. Hay un capítulo muy interesante, poco investigado todavía, sobre el que yo estoy, que tiene que ver con las aceitadas relaciones con el gobierno español, ¿no? Con el gobierno español de la época y con la extrema derecha y la derecha española. Tal vez eso nos podría también ayudar a entender también lo que está pasando hoy entre los 2 países, ¿no? Y un segundo apunte, los viajes de Masera a Madrid se mencionan, pero yo creo que hay mucho más que decir sobre los contactos de Masera, que utilizó Madrid como una especie de provincia de la Argentina o de sucedáneo de Buenos Aires. Y luego está el fallido plan de la Marina Argentina de hundir el buque de la Armada inglesa que estaba atracado en Algeciras y en el que tuvo participación en la salida de ese comando gente de la derecha española y de esa red transnacional de derechas, ¿no? Digo, es un libro ponderado, bien escrito, rico y bien estructurado. Y esto es raro en un historiador. Por eso yo le preguntaba hoy, es raro, le preguntaba hoy si el hecho de que firme columnas con tanta frecuencia no había generado oficio, ¿no? Porque hay una estrategia narrativa que seguramente conocerás muy bien, que es la recursividad, que es el volver, la recursividad. Eso de tener que volver siempre sobre un acontecimiento que a veces aburre, si no lo sabes hacer bien, es un aburrimiento. Y él lo hace de una manera bastante magistral, vuelve una y otra vez a un acontecimiento, a un suceso, pero lo muestra desde otra perspectiva, lo que hace que el lector esté encantado, porque realmente es una escritura muy ágil. Y es un libro generoso. Y ustedes dirán, ¿cómo es un libro generoso? Bueno, es un libro generoso porque a pesar de no ser un ensayo académico lleno de citas, reconoce los trabajos de los demás. Y uno podría decir, bueno, es algo intrascendente. No, es síntoma de la ética del autor entre tanto plagio y el que vendrá. Y por último, y no creo que esté de acuerdo con esto, o no lo sé, esto es una licencia poética mía, creo que el libro es un legado. Ese capítulo final, el epílogo, es el destilado no solamente de un académico, de alguien que tiene un oficio, una profesión, que ha hecho de la investigación una forma de vida, sino también de su experiencia personal como miembro de la generación del 70. Y aún no estando enteramente de acuerdo con su balance de la generación del 70, o precisamente por eso, me parece que tiene un gran valor. El valor del que disiente, del que se responsabiliza y se atreve, y que se responsabiliza de su pasado con independencia del resultado que le dicta esa responsabilidad.
el libro es un libro en estéreo. Yo no sé si te das cuenta, pero el libro está directamente dirigido al público español y hay un montón de guiños al público español desde la relación o la analogía entre la guerrilla y ETA hasta la traducción de algunos vocablos que para un porteño, para nosotros, son clave, ¿no? Como telo, que es el hotel alojamiento, o la solicitada por anuncio en el periódico, pero también está dirigido al público argentino. ¿Y saben cómo me di cuenta que está dirigido al público argentino? Porque menciona una y otra vez la condena a la dictadura. Y uno podría pensar, ¿qué necesidad? Y bueno, en un país que ha hecho de la política un partido de fútbol, Boca o River, no puede haber ponderación y necesariamente en Argentina hoy uno es de Boca y si no lo es sospechoso de ser de River. Y hay una necesidad constante de tener que estar diciendo, ojo, pero aunque yo diga esto, no estoy justificando la dictadura. Creo que... ¿Cómo? ¿Qué es mejor, Boca o River? No me gusta el fútbol. River, por supuesto. River, bien, River. Yo creo que el libro deja algo claro y es la pretensión transformadora de la dictadura. No es un régimen como los anteriores, sino que era un régimen que intentaba fundar un nuevo país. Y también deja claro algo que el negacionismo vuelve a poner encima de la mesa, ¿no? Que realmente el objetivo de los militares era acabar con la guerrilla. Creo que el libro lo deja meridianamente claro, ¿no? Y por si hiciera falta hay un documento que se puede consultar en internet, les recomiendo que lo hagan, es muy interesante, de reciente liberación del archivo del que fuera secretario de Estado, Kissinger, que grababa y transcribía absolutamente todas las conversaciones, supongo que no él, su secretaria o secretarios, donde el ministro de Exteriores, César Augusto Bussetti, en el año 76, en presencia del embajador argentino y del embajador en Naciones Unidas, le dice expresamente a Kissinger, en octubre del 76, las organizaciones terroristas han sido desmanteladas. Y cuando Kissinger pregunta sobre la fecha en que esa amenaza estaría totalmente liquidada, el ministro afirma a fines del 76. 9 meses después del golpe, 7 años antes del fin de la dictadura. ¿Cómo caracterizar a este régimen que no se parece a los anteriores? Bueno, en el libro de Carlos se plantea que es una dictadura militar y considera que esta nomenclatura es la que tiene que primar. Los organismos de derechos humanos creen otra cosa y con el tiempo han ido cambiando y hablan de una dictadura cívico-militar eclesiástica. Yo creo que hay razones para pensar que es una dictadura militar con gran apoyo cívico y sobre todo empresarial. No estoy diciendo que creo que es lo que él intenta desmitificar. Creo que en el discurso político de los organismos de derechos humanos hay una tendencia a simplificar esta ecuación diciendo que los militares eran poco menos que el capanga o el brazo armado de los empresarios. Creo que eso no es así, pero creo que la participación, no solamente en los beneficios, hay toda una política económica que beneficia a una serie de empresas que no son una ni dos, son un montón, sino la propia participación de las empresas en la represión está clarísima. Quiero decir que hay documentos que ha publicado el Ministerio de Justicia, avalados por el CELS, por la USAM, por un montón de organismos que no son precisamente sospechosos por lo menos de apoyar falacias, en las que esta, digamos, conexión entre empresariado y militares está presente. Creo que lo que hay que evitar es esa especie de sobresimplificación, pero creo que lo otro podríamos por lo menos discutirlo, ¿no? El tema del genocidio, no voy a entrar porque no me da tiempo, pero claro, el genocidio es una palabra complicada que tiene su propia historia, como casi todas las palabras, y que es una historia que ha ido evolucionando. Por supuesto que de lo que estamos hablando no es un genocidio en el sentido tradicional, pero es un genocidio político, por lo mismo que dice el libro. Es decir, porque intentaban realmente acabar con la disidencia política. No era un intento de pacificación y devolver el poder a los civiles. Era un intento de reconstruir la nación a imagen y semejanza de la lógica de la jerarquía militar. Habría mucho que hablar sobre el tema de genocidio sí, si genocidio tiene que ver con cuestiones étnicas o no. En el caso de Argentina, creo que el genocidio político no iba solamente contra
la disidencia política. Creo que iba también contra un sector muy concreto de la juventud en general. Y uno puede decir, bueno, el genocidio étnico es el arrasamiento porque alguien es, no por lo que alguien hace. Bueno, ser joven también es ser. Uno no puede dejar de ser joven, es algo que está en el DNI. Por eso me parece que es un concepto que se podría seguir discutiendo. Lo que propone el libro es que se abra la discusión. El tema de los 30.000, que no sabemos si son 30.000 o no, yo creo que no es a los organismos de derechos humanos a quien hay que preguntarles a los militares. Los únicos que saben cuántos son los militares. Y hay algunas razones para pensar que 30.000 no es tan descabellado. En el año 79 hay un documento liberado en el 80, desclasificado durante la presidencia de Obama, que se llama La táctica de la desaparición. Y ahí el embajador norteamericano en Buenos Aires reconoce que por lo menos en los 3 primeros años de la dictadura, 76, 77 y 78, podría haber más de 22.000 desaparecidos. Hay otra cuestión. Una cosa es Buenos Aires, Carlos lo sabe perfectamente, yo también, que vengo de ahí. Una cosa es Buenos Aires, otra cosa es el interior. ¿Quién denunciaba? ¿Quién siguió denunciando? Bueno, muchísima gente, tipo clase media, con formación. El interior de la Argentina es otro mundo. Y dudo mucho que todo lo que ha pasado en el interior de la Argentina lo sepamos o se haya denunciado. Por último, lo que me gustaría, y esto me parece que es interesante, ¿no? ¿Cómo explicar estas diferencias, ¿no? Yo acuerdo analíticamente con lo que plantea el libro, pero por otro lado lo discuto, porque creo que estamos hablando de dos lógicas diferentes. Creo que una es la lógica académica, la que representa el libro, que yo suscribo en buena medida, y creo que hay otra lógica que es la política, que tiene otros códigos y que obedece a otras estrategias, que no son mejores ni peores, creo que son distintas. Me acuerdo del poema Palabras para Julio de Goytisolo, que en un momento dado le dice a su hija, perdóname, no sé decirte nada más, yo todavía estoy en el camino. Es que todos estamos en el camino. Entonces, la posibilidad de hacer como una especie de corte o pretender que el pasado no sea un arma en el presente, pareciéndome un deseo loable, me parece que es imposible. Me parece que la interpretación del pasado nos constituye y aunque alguno de nosotros decidiera hacer esa especie de tregua temporal, siempre habría quien utilizara ese pasado en su favor. Recuerdo una frase de Viet Thanh Nguyen: todas las guerras se libran 2 veces, la primera en el campo de batalla y la segunda en la memoria. Y eso no estoy muy segura que se pueda cambiar, no lo sé. Lo suscribiría si se pudiera, pero no lo sé. Para terminar, y creo que esto no le va a gustar, pero en cualquier caso es mi posición, espero que el libro genere debate, porque creo que el libro se lo merece, de verdad. Los libros, a mi juicio, son como botellas al mar conteniendo un mensaje. ¿Quién sabe, ¿no?, cuál va a ser su futuro? Pero este no saber, esta incertidumbre, no le resta valor ni al libro ni al trabajo de Carlos. Y esto me recuerda una anécdota sobre el cuento perdido de Rodolfo Walsh, escritor, periodista y, como dice Carlos, guerrillero, realidad oficial de inteligencia de Montoneros, quien en un relato secuestrado por los militares cuando lo secuestran a él, hablaba de Juan Duda. El protagonista de ese cuento era Juan Duda, que aprovechando una bajante del río Paraná, decidió cruzar a caballo hacia la otra orilla y ante la insistente pregunta, cuando lo estaba escribiendo, de sus colegas sobre si Duda llegó o no al otro lado, la respuesta de Walsh fue que lo importante, lo realmente importante, era que lo había intentado. Como vos y como tu libro, Carlos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bueno. Bien, lo primero que quería decir era muchas gracias a los tres por estar aquí, por su compromiso, por las intervenciones, por las preguntas. Muchas gracias a los presentes, muchas gracias también a mis 3 lectores previos del
texto finalmente impreso. Están los tres aquí: Marisa González de Oliaga, Rogelio Núñez y Guillermo Mira. Muchas gracias a los tres por sus comentarios y por los aportes valiosos que hicieron a este texto. La verdad que yo no hubiera escrito este texto sin que Cicinio Pérez Garzón me hubiera puesto en contacto con la editorial Catarata, a la que le estoy enormemente agradecido por un trabajo muy serio de edición, de publicación y espero que de distribución. Y esa oportunidad me permitió escribir, no como decía Mike, sacándome del siglo XIX, porque algunos de mis libros, por ejemplo, el de Populismos es del siglo XXI, o el de El sueño de Bolívar también es una mezcla a caballo del XIX y del XXI, pero sí referirme a una etapa del pasado argentino cercana, como decía una pregunta, o como respondiendo a una pregunta de Juan, con un fuerte contenido autobiográfico. Mi intento fue básicamente hacer una síntesis general sobre la dictadura, sobre el golpe, partiendo de la base de que no es un trabajo de investigación sobre fuentes primarias, entre otras cosas porque no tenía el tiempo material para hacerlo, porque la idea era sacar el libro cuando ha salido, es decir, en relación con el 50 aniversario del golpe militar, que se cumple dentro de un mes y pocos días, el 24 de marzo. Hablaba Marisa de mi generosidad a la hora de valorar los aportes recibidos y en este sentido señalaba la precisión en el raconto de los acontecimientos, y eso fue posible porque existe un libro de Marcos Novaro y Tito Palermo, que es doctor en esta casa, por otra parte, que es quizás la mejor obra que hay escrita sobre el golpe y la dictadura militar en Argentina. Una obra la cual mi libro está en deuda constante y permanente, como lo reconozco desde el principio. Quizás no me voy a extender ahora en lo que es el libro. Me gustaría puntualizar algunas de las cosas que aquí se dijeron. Primero, que el libro genere debate me encanta, no voy a estar en contra de eso. Segundo, sobre el número de los 30.000, que eso sí genera un profundo debate. Y yo no estoy en desacuerdo con el número de los 30.000 porque sean muchos o pocos. Mi gran preocupación con el número no es cuántos son. Y pueden ser más o menos de 30.000, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es la mitificación del número, que se tome como un tótem sagrado y que se tome como un tótem incapaz de ser discutido. Es decir, que se haya sancionado una ley en la provincia de Buenos Aires, tachando de herejes prácticamente o de delincuentes a quienes cuestionen el número, es una aberración, desde todo punto de vista.
Y eso es lo que digo, es decir, lo que yo planteo es, discutamos, no nos neguemos a discutir. Discutir no significa asumir posiciones negacionistas. Por supuesto que la respuesta está en los archivos militares. Eso es indudable. Ahora bien, ¿qué pasa si esos archivos no aparecen? ¿Tenemos las manos atadas? No. Los historiadores sabemos que si no hay fuentes disponibles para hacer una aproximación por la izquierda, podemos hacer una aproximación por la derecha utilizando otras fuentes. Y de eso se trata. Y se trata de tener una cifra en construcción, en movimiento. Por supuesto que no es lo mismo el interior que Buenos Aires. Las distancias son siderales. Pero hay varias cosas a considerar. A mí el argumento este de mucha gente no denunció por temor. Bien. Ese temor puede haber tenido sentido hace 40 años atrás. Hoy no. Entre otras cosas, porque para los herederos de los desaparecidos había sustanciales pensiones. Y eso en Buenos Aires, en el interior, más burgués, menos burgués, ha funcionado. Y se explica siempre este argumento, que es recurrente, pero no ha habido un solo caso, no se ha presentado un solo caso de decir, miren, a fulanito que vivía en Peguajó o a fulanito que vivía en Famaillá, la familia no quiso denunciar por temor y sin embargo sigue desaparecido. Eso no existe. Entonces, ese argumento de, bueno, sí, puede haber muchos casos, puede, por supuesto, yo no lo niego. Lo único que digo es, abramos el debate, abramos la discusión y sobre todo discutamos sin convertir al otro en el enemigo público número uno. Luis Alberto Romero, un gran historiador argentino, ha sido vandalizado, satanizado, insultado de arriba abajo por tener un planteamiento similar. Y me parece una aberración. A mí también. Entonces, esa es una cuestión. La segunda cuestión creo que tiene que ver con algo que planteaba en el diálogo con Juan sobre la visión comparativa y sobre la necesidad de realzar el valor de la democracia. Lo mencionaba Mike en el sentido de que en los años 70 nadie creía en la democracia en Argentina. No creía la izquierda porque partía de la premisa de que la democracia era formal, burguesa, que era un conjunto de normas para favorecer el fraude electoral y la permanencia de la oligarquía en el poder. Pero tampoco creía la derecha porque pensaba que era un sistema que permitía abrir la ventana o la puerta de atrás para que por ella se colara el comunismo en sus diversas variantes. Actuaba a principios de los 70 en Argentina y en Chile, básicamente, un grupúsculo que se llamaba Tradición, Familia y Propiedad. En Brasil también. En Brasil. Y en Brasil también. Y una de las consignas claves de este grupo que retrata esta idea de la puerta de atrás era Frei
por Eduardo Frei, el padre, que fue presidente de Chile antes que Allende, Frei el Kerensky chileno. Frei era un político tradicional de la democracia cristiana al uso, al que se acusaba de ser el responsable del triunfo de la Unidad Popular, de Allende y de la comunistización de Chile. Entonces, en ese contexto donde nadie creía en la democracia, la cuestión es, bien, en Argentina existe a día de hoy una democracia relativamente consolidada. Una democracia donde desde el año 83 en adelante jamás ha habido denuncia alguna de fraude electoral. Una democracia donde el traspaso de poder ha sido siempre ejemplar, con una sola excepción. En 2015, cuando Macri ganó la elección y Cristina Fernández se negó a entregarle los símbolos del poder presidencial. Una democracia donde las instituciones todavía funcionan. Hay un dato que siempre me gusta mencionar y es que en el año 19, cuando las calles de muchos países latinoamericanos fueron surcadas por manifestaciones violentas de todo tipo, en Argentina esto no ocurrió. Y tiene que ver obviamente con que hay ahí un pozo democrático importante, que hay un sistema de representación que funciona. Inclusive hoy, con Milei de presidente, un presidente bastante atípico que abjura de muchas de las instituciones democráticas, que prometió en la campaña previa a su llegada al poder dinamitar o quemar el Banco Central, entre otras cuestiones, pero sin embargo el Parlamento sigue funcionando y sigue funcionando eficazmente. Y no solamente ahora, cuando tiene una mayoría parlamentaria cómoda gracias a sus aliados, sino en los primeros 2 años cuando estaba en franca minoría. Entonces, eso me parece importante. Sin embargo, y en relación con el golpe y la dictadura, yo creo que hay un problema que aún no se ha solucionado y que tiene que ver con esa paradoja de la que hablaba sobre el no reconocimiento de los avances producidos y el no reconocimiento de las responsabilidades asumidas en su día. Reconocimiento que a su manera, durante el menemismo, sí cumplió el general Balsa, que era el jefe de Estado Mayor, con su pedido de perdón por los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas durante la represión, que sin embargo no fue un pedido compartido por la mayor parte de sus camaradas de armas, sino más bien todo lo contrario, fue duramente criticado. Pero ese ejercicio, al mismo tiempo, ha sido prácticamente inexistente desde el campo de la guerrilla. Y lo decía, creo que May, cuando hablaba de Firmenich y su responsabilidad a la hora de mandar al sacrificio a buena parte de mi generación y de otras. Algo por lo cual, no voy a hablar de autocrítica porque es una palabra muy manida que tiene, sobre todo desde la época stalinismo, pues
está bastante devaluada en su trasfondo, pero sí que no ha hecho ningún intento de pasar revista a cuál fue su responsabilidad en todo lo pasado. Hay un episodio que es bastante dramático, que es el de la llamada contraofensiva. En realidad, el golpe se da el 24 de marzo del 76. Como digo, se trata de un golpe muy anunciado, muy esperado, recibido con bastante entusiasmo por buena parte de la sociedad argentina que dice o piensa, bueno, acabamos con la incertidumbre, se va a acabar la violencia, los militares van a poner orden. Lo que ocurre es que al poco tiempo se van a enterar de que ese orden no era el orden esperado y que lo que venía era igual o peor que lo que estaba pasando. Pero lo cierto es que cuando el golpe ocurre, las guerrillas, tanto la trotskista del RP como la peronista de Montoneros, ya estaban derrotadas. Esta derrota había comenzado a ocurrir a lo largo del año 74. El operativo Independencia que se monta en la provincia norteña de Tucumán para acabar con el foco de guerrilla rural que estaba intentando crear el RP sirve de base de experimentación para muchas de las prácticas terroristas de Estado que se van a aplicar después. Pero a partir de ahí lo que ocurre es un hecho o una serie de hechos que marcan ese declive imparable de la guerrilla. Total, cuando se produce el golpe, uno de sus principales argumentos narrativos para justificarlo ya está cumplido. Pero hay que ir más allá y hay que seguir y hay que perseverar. Pero bueno, pese a que la guerrilla estaba totalmente derrotada, Montoneros decide lanzar la llamada contraofensiva. ¿Qué es esta contraofensiva? Pues había desplazado buena parte de sus militantes al exterior, donde estaban a buen recaudo de la represión. Esto después del gran error cometido en el año 73, cuando de un día para otro y sin avisar a sus militantes, Montoneros decide pasar a la clandestinidad. Y no solamente la organización guerrillera pasar a la clandestinidad, sino también todo su frente de masas. Entonces, de repente, buena parte de su militancia, más de 10.000 personas, se encuentran en el aire, desprotegidas totalmente. Y son presa fácil de la represión. Bueno, en el 74 llega la dictadura, años después se monta esta contraofensiva, que era movilizar a los cuadros guerrilleros existentes en el exterior, volver a llevarlos al país para que montaran esa contraofensiva que iba a mostrar el grado de resistencia del ejército montonero y su capacidad de seguir luchando y de revertir la situación de avance imparable del fascismo militar. Pero hete aquí que cuando intentan llegar, a la mayor parte los están esperando. Entonces, ese paseo triunfal que iba a ser la contraofensiva se convierte en un matadero, en un sacrificio. No recuerdo las cifras exactas, pero un alto porcentaje de los que vuelven no vuelven a aparecer nunca. Casi todos.
Y eso es responsabilidad de la dirigencia montonera, que no asume en ningún momento esa responsabilidad, como tampoco asume parte de las responsabilidades pasadas. No voy a entrar a discutir lo de genocidio sí, genocidio no. Me afirmo en que en Argentina no hubo genocidio. Uno de los motivos por los que Marisa está aquí hoy, cuando le dije que viniera, me pregunta, ¿es para cumplir con la cuota femenina? Le dije que no. Uno de los objetivos era precisamente que planteara, porque sabía que lo iba a hacer, esas objeciones sobre algunos puntos de mi libro. Y quisiera concluir, déjame por favor, Marisa, el libro. Yo quiero comentar algo, no sé si corresponde o no, pero después si me dejas, no, respecto a lo de los 30.000. A ver, yo creo que vos y yo tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja comparativa es que vivimos fuera. Entonces, es fácil lo de plantear ciertas cosas cuando uno tiene la distancia que nosotros tenemos. Pero es que el movimiento de derechos humanos, que hay muchas cosas que se les puede criticar, están en medio de la pelea. Entonces, el que se haya convertido en un emblema o en un símbolo que no justifica el que Romero haya sido vandalizado, pero sí se entiende, si estás en el contexto de Boca River, de lo que es la política argentina hoy, se entiende por qué se agarran a esa cifra y no quieren bajar esa cifra. No sé si está bien o está mal, pero se entiende. Vos decís en el libro, es que entonces, si supiéramos exactamente cuáles son los detenidos desaparecidos, ojo, que dentro de los detenidos desaparecidos están los reaparecidos también, ¿eh? Sí. Están incluidos los reaparecidos. Sí, sí, lo digo. Bueno, vos decís, es que entonces los negacionistas tendrían menos argumentos. ¿Realmente vos pensás que el negacionismo argentino, el que sean 15.450 o 22.000 o 30.000, realmente recularía? Yo creo que no. Yo creo que va por otro lado el tema. Marisa, tampoco regularían si se supiera bien los negacionistas del otro lado, los negacionistas de los derechos humanos. Ya. Es decir, porque a mí lo que me preocupa de todo esto es esa confusión entre historia y política. Es que es una confusión inevitable. No es inevitable. Es bastante inevitable. No, es inevitable en un momento como el de hoy, donde las fake news circulan a una velocidad inusitada, donde muchas veces se confunde la memoria con la historia y se manipula la memoria para falsear la historia. Pero querría terminar precisamente con el final de mi libro, y no voy a spoilear absolutamente nada. Pero veo aquí a Ernesto Talvi, exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, que va a entender profundamente lo que voy a decir ahora. Y cierro con una frase de José Mújica, el expresidente uruguayo, y que tiene que ver precisamente con el tema de la autocrítica, de la disculpa. Y dijo José Mújica en 2019, dice, luchar por la democracia, aunque sea injusta y llena de desigualdades, vale la pena a pesar de todos los pesares. Y digo, quizás 50 años después del golpe de 1976, sea oportuno reflexionar sobre el profundo significado de sus palabras. Mújica, antiguo guerrillero, optó por la política, las instituciones y la democracia, lo que le valió el respeto de buena parte de la opinión pública uruguaya e internacional. Lamentablemente, buena parte de la dirigencia guerrillera argentina que sigue en la política fue incapaz de una reflexión de este calibre. Gracias.